Bienvenidos. En este espacio estamos introduciéndonos al mundo de la ciencia de datos en el entorno empresarial. Una nueva forma de generar valor a la compañía es a través de la ciencia de datos. Hoy vamos a aterrizar el concepto de inteligencia artificial, lo vamos a definir, vamos a comprender qué es eso. Luego vamos a hablar de qué es el Machine Learning, por qué se da, y vamos a entender los componentes del Machine Learning. Para definir qué es inteligencia artificial, nos vamos a la historia. Inteligencia artificial nació en los años 50, aproximadamente hace 70 años. Algunos pioneros del naciente campo de las ciencias de la computación empezaron a indagarse acerca de poder lograr que los computadores pensaran. Alan Turing, matemático británico, por allá en el año de 1950, con un trabajo influyente, abre una nueva disciplina, las ciencias de la información. Alan Turing propuso algo y la pregunta que se hizo era, ¿puede pensar una máquina? Esta pregunta es un poco filosófica si nos empezamos a analizarla con mayor profundidad. ¿Puede pensar una máquina? Entonces Turing empieza a cuestionarse y va a tratar de responder a esa pregunta y va a buscar un enfoque. Entonces ahí donde nace el enfoque de Turing de ver a la inteligencia artificial como una imitación del comportamiento humano. ¿Puede una máquina tener ese mismo comportamiento que tenemos los seres humanos de pensar, de tomar decisiones, de reaccionar a estímulos en el ambiente de manera inmediata, que lo hacemos de manera racional o lo hacemos de manera irracional? ¿Puede una máquina hacer eso? Entonces fue tan práctico este enfoque que a lo largo del tiempo, y debido a esto, ya la inteligencia artificial se focalizó en un objetivo: pensamiento lógico, tomar acciones lógicas. Entonces se basa en reglas, un sistema de reglas. A través de esas reglas una máquina puede tomar acciones. Entonces, si nos acordamos que alguna vez hicimos un condicional, ya sea en un Excel, en un lenguaje de programación, si sucede esto, entonces toma esta decisión. Ahí le estábamos aplicando, aunque no creamos inteligencia artificial. Fue la primera inteligencia que se crea. Aunque suene muy simple, esa es la forma como se percibe la inteligencia artificial en estos años. Hay que recordar que la computación en estos años no era tan avanzada como hoy en día. Para hacer una simple regla de esta, se tenía que trabajar mucho. El programador tenía que hacer un desarrollo muy extenso porque no es la misma tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, lograr esto en esta época fue algo significativo, y esto da cabida a que ya ese sueño de la inteligencia artificial de imitar ese comportamiento humano se limite, porque el humano es muy complejo de estudiarlo y esto se dejó a las ciencias cognitivas. Entonces era muy difícil decirle a una máquina venga y aprenda solita como lo hace un ser humano. Esto era muy difícil. Entonces se focalizaron solamente en esto, reglas, en un sistema de reglas lógicas. Cada paso tiene un sistema secuencial de acciones que la máquina hay que decirle explícitamente, esto va primero, luego va esto va esto. Entonces, a nivel secuencial, tomando esas acciones, puede tomar decisiones. Y ese enfoque dio cabida a lo que se le llama inteligencia simbólica. Fue el paradigma que dominó el campo de la inteligencia artificial desde 1950 hasta los años 80 más o menos. Por allá, iniciando los 90, finalizando los 90, pues hasta los 80 se vive este enfoque, la inteligencia simbólica, y no es más que crear un sistema grande de
de reglas lógicas para que la máquina pueda tomar esas condiciones. Imagínense ese poco condicionales, si esto, entonces esto, luego esto, es eso. Ese fue el sistema experto, son los sistemas expertos, o sea, tuvo su boom con los sistemas expertos, grandes reglas programadas, y quienes hacían esa programación era una persona paso por paso. Entonces había un fuerte trabajo en los programadores, diciéndole a las máquinas, programándole cada secuencia de pasos. Era la única forma de llegar a ese sueño de la inteligencia artificial, de que la máquina aprendiera. Aprender por sí sola era a través de esto, que al menos tomara sus decisiones. Aprender no porque le estamos diciendo qué acciones tomar, pero sí ser autónoma, tener un proceso automático de tomar decisiones, pero que ya uno se las tenía que dar, plasmárselas uno a uno, y era muy tedioso. Con el tiempo, llegar a ese sueño de comportamiento humano, pues un ser humano no solo toma reglas lógicas, también tiene algo, temas más complejos. Si nos vamos al tema del audio, la escucha, cómo una máquina puede escuchar y tomar acciones, cómo puede una máquina hablar y entender el idioma, el lenguaje, el habla. Eso se volvió un poco intratable, encontrar esas reglas explícitas para resolver esos problemas. Muy complejo. Entonces se limitó la inteligencia artificial a un sistema de lógica, de programación lógica, de reglas lógicas. Es aquí donde, ya buscando ese sueño, no darse por vencido, es que necesitamos encontrar esa forma de que esa máquina pueda pensar y aprender por sí sola, y no tener que estar programando regla por regla. Entonces, personajes empiezan a preguntarse, ¿puede un computador ir más allá de lo que ordenamos como hacer y aprender por sí mismo, cómo realizar una tarea específica? ¿Podría un computador sorprendernos? O sea, si nosotros no le damos las reglas, que él las interprete por sí solo o por sí sola, la máquina o el computador, y sorprendernos sin nosotros ni siquiera saber esas reglas. ¿Podría un computador automáticamente aprender esas reglas directamente de los datos y no que nosotros le estemos pasando una a una esa regla? Es aquí donde nace un nuevo enfoque en Machine Learning o aprendizaje automático. Cuando hablamos al principio de ciencia de datos, yo les hablaba de esos señores, John Chambers, Bill Cleveland y Leo Breiman. Son personas que logran crear ese puente entre la estadística y la computación, la informática. Este puente, aquí había un vacío, y este puente lo logran crear ellos. Se movían muy bien entre las dos ramas del conocimiento, y ellos logran identificar más. Leo Breiman, quien crea aprendizajes, modelos de aprendizaje automático como Random Forest, que más tarde, más adelante vamos a aplicar, y los métodos de Bootstrap, que sirven para mejorar la predicción de estos modelos. Ellos, ya utilizando la estadística y por un lado la informática, logran crear ese puente que permite que la máquina aprenda de los datos, que esas reglas que una persona está programando, un programador tiene que ir regla por regla, paso a paso, explícitamente decirle a la máquina. Ya ellos dicen, no, vamos a pasar un conjunto de datos, le vamos a decir cuáles son las etiquetas de esos datos. Es decir, un ejemplo de clasificación, por ejemplo, una base de datos de un banco. Le pasamos la base de datos y le vamos a decir quiénes de esos clientes son morosos y quién no. Entonces la máquina va a aprender esas reglas implícitas allá en esos datos a través de modelos estadísticos, matemáticos, métodos cuantitativos, y va a aprender por sí sola, y lo va a hacer de manera automática. Entonces, a la final, Machine Learning se vuelve un clasificador de cosas, o predecir cosas, predecir
qué va a suceder, pero ya porque lo aprendió de los datos. Y ese aprendizaje se hace de manera automática. Entonces por eso que ya se encuentra una luz que ayude a que las máquinas aprendan por sí solas, y es el enfoque del Machine Learning. Entonces ya lo que tenemos que preocuparnos es por pasarle los datos, implementar el algoritmo, el modelo matemático, y que la máquina empiece a aprender de esos datos por sí sola. Y esa estructura lo hace. ¿Cómo lo encuentra? Pues a través de esa estructura estadística o esos patrones que descubren los datos. Y ya ahí sí puede tomar sus decisiones. Entonces pasamos del mundo de programar regla por regla a un mundo donde ya solo vamos a introducir datos, programamos un modelo estadístico y la máquina ya puede aprender. O sea, hubo una revolución. Se da esa revolución por allá en los años 90 y es el nuevo boom de lo que llamamos Machine Learning. Entonces, al desarrollarse este nuevo enfoque, vamos a tener otra vez vamos a tener esa búsqueda, vamos a empezar a buscar, las personas ya van a moverse hacia la inteligencia artificial, a desarrollar eso que antes no se podía, y es que ya puedo decirle a la máquina que aprenda por sí sola, al menos clasifique cosas, o haga predicciones un poco exactas, en su mayoría es con un alto nivel de precisión. ¿A través de qué? Entonces ese cerebro que está pintado aquí es el núcleo. Ya, a través del Machine Learning es como yo le inyecto conocimiento a la máquina. Por eso se llama aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, porque lo hace de manera automática. Y es aquí el corazón donde nosotros vamos a desplegar varios modelos. Estas sesiones vamos a implementar varios modelos de Machine Learning. Y es la base de lo que hoy domina en la inteligencia artificial y otros componentes, pero nuestro componente aquí es el Machine Learning. En esta gráfica tomada de internet muestran varios componentes, pero el Machine Learning tiene varios subcampos, que es el Deep Learning y las redes neuronales, que están como relacionadas, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay un tema que nosotros no tocamos acá, y es el tema de computación cognitiva, que es cómo la máquina puede entonces interactuar con el ambiente. Pues se está trabajando fuerte en eso para que funcione igual que un humano, reacciona a estímulos en el ambiente. Es el tema de visión por computadores, es decir, cómo la máquina puede visualizar objetos y tomar acciones, introducir estos algoritmos y que tome acciones en tiempo real. Piensen en el carro autónomo que se está desarrollando y ya se está implementando. El carro autónomo de Google, por ejemplo, tiene que ver qué carro va adelante, qué carro va al lado, qué peatón hay, quién está caminando, qué semáforo tiene al frente. Tiene que ver muchos objetos y tomar decisiones en tiempo real. Pero ¿sobre qué lo hace? Sobre algoritmos de Machine Learning, por ejemplo. Si yo tengo un carro delante, yo soy la máquina, yo tengo que hacer una predicción. Si sigo con esta velocidad, ¿en cuánto me puedo chocar? Entonces yo sé que si voy así y la predicción me arroja que en 2 minutos te puedes chocar, entonces el carro tiene que frenar, tomar la decisión de frenar. Y eso lo está haciendo de manera autónoma. Entonces ese Machine Learning le dio la posibilidad a las máquinas de tomar esas acciones autónomas por modelos predictivos o modelos de clasificación. Machine Learning predice o clasifica cosas. Eso es Machine Learning. Luego ya se empiezan a desarrollar ese tema de Deep Learning, que es un tema de redes neuronales, pero con un conocimiento complejo y profundo, de simular es un subcampo, muchos lo tienen como un subcampo del Machine Learning. Es una forma de que las máquinas aprendan por sí solas, tratando de imitar el cerebro a través de neuronas, y eso lo vamos a ver más adelante, pero muchos lo ven como un subcampo del Machine Learning, yo también lo considero así. Otros lo ven como un campo aparte, específico, ya es porque obviamente hay un conocimiento profundo, un conocimiento muy técnico, y están desarrollando ese aprendizaje profundo. Hay un tema que no tocamos acá, que no lo vamos a abordar, es el tema
de procesamiento del lenguaje natural, y es como ya una máquina puede interactuar como lo hace un humano, puede hablar, puede escuchar y interactuar de manera natural. Entonces, esto no lo vamos a tocar, son áreas específicas que yo no domino. Deep Learning vamos a hacer una pequeña introducción, redes neuronales también, nos vamos a enfocar en visión por computadores, no lo vamos a tocar. Computación cognitiva tampoco lo domino. Acá en este tema no lo vamos a tocar en este módulo, en estas primeras sesiones, tampoco el lenguaje natural, pero nos vamos a enfocar en Machine Learning y dentro de ellos estos subcampos que así se puede ver que hacen parte del Machine Learning, el tema de redes neuronales y Deep Learning. Entonces vamos a rayar aquí para que lo tengan claro que en verde, en este color que tiene un contexto más grueso, lo que vamos a abordar acá. Estos muchos lo consideran subcampo del Machine Learning, yo también lo considero así, pero ya como se está volviendo tan complejo, están haciendo investigación aquí, ya lo tienen como campos apartes. Entonces, ¿qué hay dentro de Machine Learning? Ya sabemos que Machine Learning es lo que le permitió a las máquinas, ese nuevo paradigma que le permitió a las máquinas aprender de datos. Y es un nuevo enfoque, una nueva forma de programar. Y de que esas máquinas pueden aprender por sí solas. Y le dio la posibilidad de desplegar inteligencia artificial en un nivel más avanzado que se traía de esos sistemas basados en lógica, en reglas de lógica. Ahora sí, dentro del componente Machine Learning, ya sabemos que es la forma, el cerebro que tienen, es como donde se van a tomar decisiones, aprender, esa forma de que la máquina va a aprender por sí sola. Hay entonces unos modelos, todos son modelos cuantitativos, estadísticos, matemáticos, que mezclados con la computación le permiten a la máquina hacer eso. Pero hay dentro del Machine Learning un campo clásico que debemos empezar. Aquí donde yo digo, esta es la guía por donde empiezan los científicos de datos. Empiezan por lo básico, por lo clásico. Y lo clásico son los modelos supervisados, que más tarde vamos a hacer la introducción a cómo resolvemos problemas, qué son los modelos supervisados, qué no son supervisados. Hay un tema modelo semisupervisado. ¿Qué es eso de semisupervisado? Pero el aprendizaje clásico se basa en modelos supervisados, que son problemas de regresión o de clasificación. Luego el aprendizaje no supervisado, que son los algoritmos de clusterización, búsqueda de patrones, reducción de dimensionalidad. Eso lo vamos a entender en un espacio donde vamos a tratar de entender un problema de negocio y cómo le damos solución con estos modelos. Es un tema de métodos de ensamble, es cómo yo mejoro la predicción de estos modelos clásicos, los mejoramos. Entonces aquí vamos a tener varias técnicas, el busting, el bagging, el stacking, que son métodos de ensamble que sirven, el único propósito de estos métodos es mejorar la precisión del modelo. Y esto entrando a ese mundo donde la máquina va a tomar acciones por sí sola, es el aprendizaje reforzado. Y es que una máquina, un agente, tome acciones por sí solo dependiendo de algo, dependiendo de recompensas y castigo. Es el típico, es cuando, piensen en la máquina que juega ajedrez. Entonces siempre va a tomar acciones cuando maximiza su ganancia, y en las ocasiones donde pierde va a tomar la acción de donde puede perder menos. Entonces es un tema que la máquina toma, la gente toma acciones por sí solo, pero es basado en un sistema de recompensas y castigos. Eso lo vamos a introducirnos allá y entenderlo mejor más adelante, pero por ahora nos vamos a enfocar en el aprendizaje clásico. Nosotros acá vamos a resolver un problema de analítica empresarial con un algoritmo de aprendizaje supervisado, y luego vamos a resolver otro con algoritmo no supervisado. En estas primeras sesiones que estamos implementando, en estas primeras
que estamos montando en el canal de YouTube y también las charlas que estamos dando los sábados en Colombia, en Medellín. Entonces, luego vamos a abarcar todos esos componentes. También está el tema de Deep Learning y redes neuronales, que también hacen parte del Machine Learning. Ya otros lo consideran un área específica. Entonces, pero acá lo vamos a entender que hace parte de Machine Learning. Y dentro de ellos, de este componente, está el tema de redes neuronales. Entonces vamos a hablar sobre redes convolucionales, redes recurrentes, redes generativas antagónicas, perceptrones, autoconders. O sea, nosotros aquí sé que de pronto no van a entender los términos, pero eso lo vamos a abordar más al detalle cuando hagamos una introducción y apliquemos algo muy sencillo, un algoritmo muy sencillo y podamos entender en qué consiste. Pero nosotros en estas primeras sesiones nos vamos a focalizar en aprender el tema clásico, aprendizaje clásico, algoritmos supervisados y no supervisados y cómo le damos solución a un proyecto de analítica teniendo en cuenta este panorama. Esto es todo lo que quería comentarles en esta sesión. Espero que se motiven. Ya saben, Machine Learning es el corazón, lo consideramos corazón de la inteligencia artificial. Hoy en día es la forma de darle ese conocimiento a las máquinas. Entonces estamos aprendiendo algo que genera impacto, para que lo entiendan. Es la base de la inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy en día. Espero que les guste. La idea es seguir avanzando y por ahora me despido. Nos vemos hasta una próxima.